Pues consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué escenario contemplan cerrar Madrid, como recomienda el ministro, y cuál es el criterio sanitario o económico para no aplicar las medidas que recomienda? El criterio que ha seguido la Comunidad de Madrid es un criterio absolutamente técnico que así nos aportan nuestros técnicos de salud pública, que hemos establecido un sistema de monitorización de las zonas básicas de salud, donde, fruto de ese aumento de la capacidad diagnóstica, vamos llegando a un mayor número de ciudadanos y lo que pretendemos es, con ese diagnóstico, establecer esas cuarentenas que nos permitan cortar la transmisibilidad del virus. Nosotros estamos trabajando así desde hace varios meses y bueno, el criterio que seguimos es esa monitorización diaria y sobre todo actuar donde haya posibilidad de cortar de manera más genérica, con restricciones en cuanto a movilidad o concentración de personas, de cuáles son esos puntos donde así detectamos que se producen esos mayor número de contagios. Insisto, lo hemos hecho con estas zonas básicas de salud con alta transmisibilidad y ahí, bueno, fueron 37 en una primera fase y 8 en esta que hemos decidido en el día de hoy. Y ese es el criterio que tenemos. Ahí hemos detectado que es verdad que se produce mucha diferencia en cuanto al número de contagios en diversas zonas de Madrid y lo que estamos haciendo es actuar pues de manera, digamos, muy selectiva allá donde nos permite y donde detectamos con esta monitorización. Y por tanto, ¿en qué escenario contemplan cerrar Madrid? Bien, nosotros vamos evaluando esa monitorización y vamos tomando las decisiones técnicas siempre desde la Dirección General de Salud Pública y vamos a ir viendo cómo va evolucionando pues, el número de casos, el número de contagios para tener ese criterio de salud pública y poder dimensionar toda nuestra red asistencial. Ya nosotros uno de los puntos que se valoraba siempre era esa elasticidad que tenía que tener nuestro sistema sanitario, que está teniendo tanto en camas de hospitalización y en camas de UCI, y aquí hay que ver cómo va produciéndose esa evolución en cuanto al número de casos. Nosotros siempre hemos seguido criterio de los técnicos, de los mismos técnicos que estuvieron al principio de la pandemia, los que decían que siempre había que llevar mascarilla, los que nos avisaron de que esto iba a tomar una velocidad en la primera oleada de marzo y los que fuimos tomando decisiones con ellos desde el primer momento, pues que fuimos la primera comunidad autónoma que cerró pues la educación, las universidades, los colegios. Y bueno, yo creo que ese es el criterio, son criterios que a nosotros nos ha permitido que Madrid dé esa respuesta y es en los que vamos a seguir confiando. Por lo tanto, señor Escudero, disculpe que insista, ¿no tienen previsto ese escenario del cierre total de Madrid? ¿No tienen ningún escenario previsto? Tenemos un escenario de análisis diario, de ir tomando las decisiones según cómo vaya evolucionando la pandemia y según la capacidad de respuesta que vaya dando nuestro sistema sanitario. Ese es el criterio. No puede pasar, pues como tuvimos en la reunión de ayer, que habíamos tenido 2 días antes una reunión entre el Consejería y el Ministerio que avalan las decisiones que habíamos tomado el viernes y 2 días después de repente nos encontramos con que hay que cerrar Madrid capital, lo cual esto tiene una secuencia, tiene un correlato en cuanto a las decisiones que se van tomando y en eso vamos a seguir. O sea, esto no es un criterio de oportunidad, de un día para otro se toman estas decisiones, es un criterio técnico, insisto, de monitorización, de evaluación de los datos y sobre todo de evaluar la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario. Señor Escudero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da el visto bueno a las restricciones de movilidad. Si deciden prorrogarlas, deberán solicitar de nuevo la ratificación. No sé qué le parece y, vista la evolución de los casos, ¿cuándo lo harían? Bien, en cuanto se publique la orden, nosotros volveremos a pedir esa ratificación. Bueno, lo hemos hecho con todas las órdenes que hemos publicado desde el primer momento y en esa línea vamos a seguir. Es importante tener ese aval de la justicia para que esa toma de decisiones no implique ningún tipo de decisión que pueda confundir a los ciudadanos, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido esa ratificación y ahora que sacamos una nueva orden para estas nuevas 8 zonas, vamos a pedir también la ratificación. Señor consejero, han pedido formalmente la actuación de militares en la Comunidad de Madrid porque, según la ministra Robles, la petición no ha llegado a Defensa. Bueno, la comunicación con Defensa es permanente. Nosotros ya la tenemos en esa formación que estamos haciendo a personal del Ejército para formarles en esa labor de rastreo.
también en otras áreas de la Comunidad de Madrid se está trabajando con ellos a través de Platercam, con la UME, pues para cualquier tipo de actuación que puedan realizar. No sé exactamente si se ha realizado formalmente, verbalmente sí que sé que ha sido así, y sobre todo, bueno, yo creo que lo importante es la voluntad. Así lo ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid y también el vicepresidente, y yo creo que es algo que hemos dado una muestra clara de tratar de llegar a las mayores vías de colaboración y de entendimiento en estos momentos, pues fruto de ese espacio de colaboración que hemos empezado con el Gobierno de España. ¿Por qué no ha comparecido y discrepa con las medidas de la Comunidad de Madrid? ¿Prefiere las propuestas por el Ministerio de Sanidad? ¿Estaba de acuerdo? No sé si el ministro de Sanidad le llegó a proponer el cierre de Madrid y usted estuvo de acuerdo. Bien, nosotros en primer lugar la vía de comunicación que establecemos en la Consejería de Sanidad es que el doctor Zapatero, viceconsejero de Salud Pública, y la doctora Andradas, que es la directora general de Salud Pública, son los que llevan ya desde hace varias semanas comunicando el balance de ese estudio epidemiológico que publicamos semanalmente y donde, bueno, contestan a preguntas de los periodistas en cuanto a la toma de decisiones ligado a ese estudio epidemiológico. El miércoles lo anunciaron, además trasladaron este viernes la comunicación de esas zonas, y en ese sentido se ha comportado exactamente igual. No estaba previsto en ningún momento que yo tuviese esa comparecencia, y le digo que yo respaldo absolutamente todas las decisiones que se toman en la Dirección General de Salud Pública por sus técnicos, por su directora general y por su viceconsejero. O sea, no ha habido ningún tipo de duda por mi parte en cuanto a esa toma de decisiones, y las avalo, y además digo que es rotundamente falso que yo no haya salido por esa causa. Por lo tanto, ¿usted no está de acuerdo con el cierre de Madrid por ahora? No, no estoy de acuerdo. Nosotros, insisto que es un trabajo técnico, que a veces parece que solo los técnicos están en el Ministerio de Sanidad. Los técnicos que tiene la Consejería de Sanidad llevan trabajando muy intensamente desde el inicio de la pandemia, y desde luego que nosotros avalamos y respetamos su trabajo y su toma de decisiones. No sé si me podría decir en concreto cuál es el criterio para aplicar restricciones en poblaciones con incidencia de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes y no por 500 de incidencia, como recomienda el Gobierno. Bien, nosotros ya es un criterio que tiene la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad desde el principio, y bueno, el dato de 500 es un dato que parece que solo ha aparecido a partir de la reunión del jueves y que solo ha aparecido para Madrid, porque si ese criterio se aplicase en toda España, le garantizo que habría otras comunidades, otras provincias, otros pueblos que tendría que haberse aplicado ese criterio, y en ningún momento hemos escuchado al Gobierno de España utilizar ese criterio de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Nosotros establecemos ese criterio en relación a la densidad de población, a la movilidad y a la capacidad diagnóstica que estamos teniendo. Nosotros en ese sentido vamos a seguir trabajando. Insisto que son criterios estrictamente técnicos y son los que estamos valorando para que esa toma de decisiones que se ha hecho en estas zonas con más alta transmisibilidad pues podamos contener, y por eso se han establecido restricciones en otro tipo. Pero nosotros el criterio que tenemos es el criterio de nuestros técnicos y creemos que es un buen criterio para esa toma de decisiones. Consejero, según fuentes de Moncloa, esta casa, el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, ha conversado con el de Ayuso, con Miguel Ángel Rodríguez, para intentar que la Comunidad de Madrid siga las recomendaciones del Gobierno. Desde el Ejecutivo dicen que llevan toda la semana intentándolo. ¿Nos lo confirma? Bien, yo las conversaciones que haya mantenido el jefe de gabinete de la presidenta con el jefe de gabinete del presidente, no estoy al tanto al detalle de esas conversaciones. Yo le digo que nosotros siempre hemos valorado positivamente el establecer ese espacio de colaboración. Nosotros vamos a seguir tratando de consensuar. Insisto, es un espacio de colaboración, no es un espacio de imposición, y sobre todo yo creo que hay que escuchar también lo que plantea la Comunidad de Madrid, que es importante. En cuanto a los contactos del ministro con usted y de la secretaria de Estado con el viceconsejero, ¿continúan? Bueno, nosotros en este sentido, que haya discrepancia sobre cuál es el criterio del Ministerio de Sanidad, hombre, sí que le digo que con sinceridad que convocar una rueda de prensa justo en el mismo momento que lo hace el viceconsejero, una rueda de prensa ya que se había convocado previamente, desde luego nos parece el mejor camino, sabiendo que nosotros íbamos a anunciar esas medidas porque así lo conocían el Ministerio de Sanidad. Yo creo que no es un buen camino, pero bueno, nosotros en este sentido no rompemos ningún tipo de vía de comunicación, de colaboración,
pero evidentemente, insisto, es de colaboración, no es de imposición. ¿Y por qué cree, señor Escudero, que han programado esa rueda de prensa del ministro a la misma hora que ustedes? Pues evidentemente me imagino que porque no le gustaría las decisiones que íbamos a tomar nosotros y sobre todo porque el Ministerio, nosotros en la reunión de ayer, del jueves, nosotros expresamos claramente cuál era nuestro sentir y cuál era y el porqué de nuestras decisiones, que yo creo que están plenamente justificadas. Pero bueno, nosotros vamos a seguir ahí en esa línea. Insisto que la colaboración no va a quedar porque no sea por parte de la Comunidad de Madrid, pero yo creo que también hay que respetar las decisiones y las opiniones de la comunidad. Consejero, ¿teme que el Gobierno aplique un 155 en la Comunidad de Madrid? Bueno, eso es una decisión del Gobierno de España. Ellos son los que tienen esa competencia para poder hacerlo. Desde luego que ellos sabrán si lo quieren aplicar en nuestra comunidad o no lo quieren aplicar. Desde luego que no sería entendido por parte de los madrileños, pero eso ya la valoración y la competencia la tiene el Gobierno de España. Los alcaldes de los municipios afectados por las restricciones acusan a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de no contar con ellos. De hecho, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, aquí en la tarde de 24 horas ha asegurado haberse enterado de las restricciones en su zona por los medios de comunicación. ¿Cuándo y de qué forma se les están informando a los alcaldes? Bueno, a los alcaldes se les está informando cuando se toma la decisión de la zona, antes de comunicarlo a los medios de comunicación a lo largo del día, y además se da un plazo de 2 días para poner en marcha las medidas que haya que aplicar a cada municipio, y desde luego que interlocución hay permanente y una reunión diaria con todos esos alcaldes a todos los niveles, y se va evaluando pues qué decisiones se toman, cuál es el resultado de esas decisiones y sobre todo qué alcance tiene el decreto, la orden que se aplica en estos municipios. Nosotros ahí siempre tendemos la mano con nuestros municipios, pues para que esas decisiones que hemos tomado en cuanto a la restricción se apliquen con la mayor garantía para los madrileños. Última pregunta, señor Escudero. Para concluir, ¿sigue en contacto con ella? ¿Van a seguir trabajando con el ministro de Sanidad? Por supuesto que sí. Nosotros, insisto, esto es un espacio de colaboración y con ese sentido lo hemos entendido. Así nos lo ha transmitido la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y eso no significa que nosotros queramos dejar de colaborar. Llegamos a un acuerdo en cuanto a quién era el portavoz de este espacio de colaboración. Hay 2 unidades a nivel de territorio y a nivel de seguridad de emergencias que están colaborando de manera coordinada, y yo creo que hay que seguir en ese sentido. No entiendo que haya sido, espero que no sea un ultimátum por parte del Gobierno, que no nos parecería que sea el marco más adecuado pues para poder seguir en esta vía, que es importante, porque aquí hay que ver que el enemigo real es el coronavirus y es en el que tenemos que estar unidos para poder contenerlo y para poder acabar con él. Bueno, pues Enrique Ruiz Escudero, consejero de la Comunidad de Madrid, gracias por atender al canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes.